Gonza. Hay noches que se prestan. Llegó él, para caminar. el explicador de palabras, No hay está con forma nosotros de volver otro viernes a más. casa. Uno más. Sí, Mauro Guzmán, ¿cómo andás? Pero muy bien, buenas tardes. Contento de haber vuelto porque, bueno, algunos viernes vengo, otros no. Nos vamos Sí. acomodando, pero 2 al mes por lo menos venimos. Estás, siempre estás. Y acá estamos. Pero qué chiquito y de bolsillo lo que Sí, trajiste. sí. Muy de Otro bolsillo. Ya, y este lo vamos a utilizar en el día de hoy. Bien, Sí, sí, sí. muy bien. La columna de hoy es los cuentos de los sueños. Bien. Ese es el subtítulo. Claro, siempre el explicador de palabras, Sí. subtítulo, los cuentos de los sueños. Y a ver, ¿por dónde vamos? Y te puedo empezar contándote algo. Sí, por favor. Bueno, les cuento que un matrimonio, 20 años de casados, siempre en la misma casa, siempre en la misma habitación, siempre en la misma cama. Ella siempre durmió de este lado de la cama y él siempre durmió de aquel lado de la cama. Una noche, no se sabe por qué, uno de ellos dice: amor, ¿y si esta noche probamos dormir yo de tu lado, vos de mi lado? Así lo hicieron. Él durmió del lado de ella del lado de él. Y esa noche ella soñó los sueños de él y él soñó los sueños de ella. Y cuando se despertaron, sin mediar palabra, se separaron para siempre. Así comienza entonces la columna de los cuentos de los sueños. Qué Tenemos... manera de romper el hielo. Sí. Y te cuento algo de este Sí. cuento, que no sé si lo soñé el cuento, no lo soñé, porque este cuento no puedo decir el autor. ¿Por qué razón? Porque no encuentro a su autor. Les cuento cómo es. Ah, A ver. Hará 10 años o más, lo leí a este microcuento en la revista Eñe, Sí. el suplemento cultural, bueno. sí, sí. Y cuando venía de papel y se utilizaba mucho el papel, tuve esa revista, no sé qué hice con la revista, pero nunca me olvidé del cuento, que lo leí una vez y me quedó grabado. ¿Y lo googleaste y Lo todo? googleo y no lo encuentro, capaz que no soy bueno haciéndolo, pero no lo encuentro, así que si alguien sabe el autor de este cuento o el nombre, quizás no son las palabras exactas, pero es esa historia que he contado yo, que la usamos para comenzar. Bien. Y tengo otra cosita. Sí. Bueno, salvo que ustedes quieran decir algo al respecto, siempre, ¿no? Obviamente, si algún cuento les hace acordar a algo, o tienen alguna opinión, alguna objeción, o lo que sea. No, pero No. yo pensaba cuántos cuentos salen de los sueños. Muchísimos. Sí, no creo que sean la mayoría, pero ahí nomás. Y sí, puede haber mucha gente que sueña cosas que... Casa Tomada, dice Cortázar, que se le escribió, se le ocurrió ese cuento mientras estaba durmiendo, se despertó y lo escribió. Oh, wow. Así dice, a diferencia de los mortales comunes que en los sueños tenemos ideas brillantes y cuando las escribimos o las contamos no están buenas las No están ideas, tan en el buenas, sueño no. nos parecían geniales. Sí, realmente. Eso pasa a veces. O hay gente que se acuesta a dormir y he sabido de gente que resuelve problemas matemáticos mientras duerme, Claro. se le viene la solución, Sí, sigue por- laburando la cosa. Por eso te dicen a veces, no siga estudiando. Andate a dormir un rato y a lo mejor ahí lo terminás resolviendo. Claro, dicen esas cosas, ¿no? Sí, tal vez. Y después, bueno, aparecen los sueños, no sé, en la cultura occidental, no sé, muchos momentos importantes de la historia bíblica, por ejemplo, se parecen sueños. Sí. Viene un ángel o alguien está durmiendo y se le parece Jehová o alguien y le dice algo, y después van y hacen eso que les dicen, ¿no? Los personajes, y así van decidiendo su vida por los sueños que tienen. Claro. Hay un cuento de esos. Me salgo del orden que yo había pensado, pero no importa. Vamos. No, Hay vamos. un Esto cuento- lo manejas vos. Así que vamos. Hay un cuento que está en las 1001 noches, y se llama Sí. Historia del hombre que soñó, o el hombre que soñó. Y esta historia nos dice que había un hombre rico que era de Bagdad y vivía en Bagdad. Ajá. Era muy rico y por H o por B pierde su fortuna. Entonces el tipo tiene que laburar desde la mañana hasta el anochecer, esforzándose muchísimo, apenas para que le alcance para el día a día. Y una noche, agotado, pero también atribulado y también triste, se va a dormir y sueña. Sueña con uno que le dice: tu fortuna está en el Cairo, anda a buscarla. Entonces el tipo se despierta y agarra las pocas cosas que le quedaban y se va para el Cairo. Viaje largo. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y llega hasta el lugar, cansado ya al anochecer. Entonces se mete para descansar un poco en una mezquita, que es un templo, en donde la gente del Cairo adora a su dios Alá, ¿no? Así que quizás por designios de Alá, él consigue este lugar donde se queda a pasar la noche. Con tanta suerte que esa misma noche un grupo de ladrones que planeaba robar una casa, la casa del lado de la mezquita, entran por la mezquita. No sé si hacen un boquete o qué.
y entran a robar a la casa. En la casa estaba el dueño y la familia que vivía en la casa estaban, entonces se empiezan a gritar, a decir que acá entran los ladrones, se hace la voz de alarma, se entera la cuadra, el barrio, se entera la policía. Así que el jefe de policía viene, inspeccionan, no encuentran a los ladrones, pero investigando un poco van hasta la mezquita que está al lado, y ¿a quién se encuentran? A nuestro hombre, el hombre de Bagdad que estaba ahí durmiendo, y lo apresan y lo empiezan a azotar, le dan con varas de palma. En aquel lugar era, o sea, que me empiezan a azotar, lo azotan, que casi lo matan a nuestro personaje, ¿eh? Y lo mandan al calabozo, a la cárcel, 3 días. Después, el tercer día, viene el jefe de policía a hablar con el tipo y le dice: dígame, ¿usted de dónde es? A ver, yo soy de Bagdad. ¿Y qué hace acá? No, bueno, lo que pasa es que yo tuve un sueño, soñé con uno que me dijo que mi fortuna estaba acá en el Cairo y que me viniera, y me levanté y me vine. Y en ese momento el policía se empezó a reír, pero con unas carcajadas que llenaron la cárcel, salieron a la vereda, a la calle, dieron la vuelta, llenaron todo el Cairo a la risa. Estaba tentadísimo el tipo. Cuando se le pasó un poco la risa le dice: pero hombre estúpido, escúcheme, no me diga que se hizo todo ese viaje porque un tipo en un sueño. Ah, por favor, escúcheme. Imagínese a mí, que a mí 3 veces se me apareció uno en un sueño que me decía que había un tesoro, que yo tenía que ir hasta la ciudad de Bagdad, en cierto barrio, que había una casa verde, que tenía un patio grande, que en el fondo tenía una fuente y abajo había enterrado un tesoro. ¿Y usted se cree que yo fui? No, porque no soy estúpido como usted. Acá estoy. Así que hagamos una cosa, mire, decía el tipo, todavía con ganas de reírse. Tome estas monedas, le va a alcanzar para irse hasta su casa y no lo quiero ver más por acá. Entonces nuestro personaje, el señor de Bagdad, toma esas monedas y se va hasta su casa, que era en Bagdad, en tal y tal barrio, en una casa verde que tenía un patio grande, que en el fondo tenía una fuente, que abajo tenía un tesoro enterrado, y él, como esa era su casa, desenterró el tesoro, y dicen que por los designios de Alá, ese hombre fue rico para toda la vida. Ahí tenemos también otra historia de cosas que pasan con los sueños, ¿no? A mí ese cuento me gusta porque me hace pensar en los rodeos que hay a veces, ¿no? Porque la fortuna estaba en su patio, en su casa. Sí. Pero la única forma de que él la encontrara era que diera toda esa vuelta, que siguiera las pistas del sueño o del camino del deseo, lo que fuera. La otra vez hablábamos también del deseo. Y si no, no hubiera llegado. Llegó, tuvo que dar toda esa vuelta. Uno podría pensar, qué pavo, toda la vuelta que dio, pero no tenía otra forma de hacerlo. El camino es el camino y hay que recorrerlo. Sí. Y es sinuoso y tiene curvas. No va derecho. Para nada. Bueno, eso... Sí, y a veces, no sé, hay que tal vez verse más uno, conocerse un poco más para encontrar ese tesoro. Bueno, y ese A ver conocerse... si más que estaba ahí en ese lugar, pero tenés que recorrer el camino igual. Porque así te conoces, recorriendo el Claro, camino. Me sí. gustó eso que vos decís de Sí. conocerte. Porque aparte, si llegabas al tesoro antes y no te conocías, ¿qué vas a hacer? Claro. Es mejor. Sí, va a ser distinto. Sí, Sí, sí. está bueno el recorrido. Claro, me parece que está bueno. Amar la trama más que el desenlace. Claro. Bueno, pero la trama tiene valor por sí mismo, ese camino que uno... Sí, te da aprendizaje además. Mucho aprendizaje. Por supuesto. Mucho aprendizaje. Por supuesto. Y aunque no llegues a ningún lado aparentemente, ya estar en viaje es algo interesante. Sí. En sí mismo. Bueno, y hablando de los sueños, en este libro chiquito que ustedes vieron, que lo muestro acá a cámara, ¿no? Al señor Sí. camarógrafo, se lo mostramos acá. Este libro pequeñito tiene una historia, también tiene muchos poemas. Es interesante porque este libro así chiquito se llama La noche monosílabos y el nombre del autor es Nemer Ibn el Barud, ¿no? Y si ustedes pudieran ver el libro, quienes estén escuchando, les cuento, y quienes estén viendo, se afilan mucho el ojo, verán que en una página está escrito en árabe y en otra en castellano, en español. Sí. Yo les pregunto, ¿de dónde creen ustedes que es el poeta? Yo ya lo sé porque Sí, porque escuché la historia. Ah, claro, ustedes lo acaban de escuchar hace 5 minutos. Claro, cuando grabaste el video. Grabaste el videito. Pero no me imaginaba que podía ser del lugar donde No, porque dijiste que hasta también, no solamente que está escrito en árabe No, y hasta en la edición castellano, del libro la pareciera. edición también es como muy de Oriente. Que alguien viajó y lo trajo, parece. Claro, Claro. sí. parece un libro viajadísimo. Bueno, sí. Aparte está viejito. San Juanino. San Juanino. Este San Juanino. No me imaginaba, no. En el año 1925, en la provincia de San Juan, murió en el año 2010, creo, en
en Buenos Aires, ¿ya? Pero él tenía ascendencia libanesa, claro, ¿no? Por eso sus poemas están escritos en los dos idiomas. Él tenía una ascendencia y demás. Y en este libro, que se llama La noche en monosílabos, tiene muchas cosas cortitas. Y yo les voy a decir uno solo de ahí, que dice así. Soñé que el ciervo ileso pedía perdón al cazador frustrado. Así de cortito, ¿no? Y yo creo que nos cuenta una historia. Yo a veces dudo y les pregunto a ustedes, porque yo cuento el cuento a veces y después pienso algo sobre el cuento, les pregunto a ustedes qué piensan, hago una interpretación que a veces a mí me gusta hacerlo, pero no sé hasta qué punto es lo correcto, digamos, porque quizá lo correcto sería contar el cuento y que cada quien tome lo que quiera, que está bien, Sí. pero me gusta a mí charlar, ver qué piensan ustedes, ver qué pienso yo mismo, de qué me dice el cuento. ¿Qué por qué pensamos lo del cuento. arte, al fin y al cabo? Sí, claro. Claro, sí. No sé a ustedes qué les parece, porque tengo algo para decirles sobre esta historia. ¿Les puedo contar? Sí, yo me quedé pensando un poco sobre ese ciervo, sobre lo que significa o sobre cómo tendrían que terminar los cuentos de un cazador y un ciervo. Digo, como que todos deberían terminar con que él quizás, o a favor del cazador quizás, sino del ciervo. Pero está bien que no terminen así y que puedan ir por otras historias. Y me parece que no siempre los ciervos que logran escapar de los cazadores pueden estar contentos con eso, digo, a lo mejor. Opa, claro. A lo mejor no están contentos con eso. Sí. Siente culpa. Se siente le culpable pide porque perdón. ve a alguien sufrir y un poco se siente parte de eso también. No se dejó casar. No se dejó casar. No. Yo sé que se van a enojar y decir, vas a politizar todo. Politice, Pero politice. podemos Tiene permiso. también llevarlo al feudalismo, ¿no? Al siervo y al señor feudal. Y justamente También. la palabra es siervo también. Claro, por eso ese mismo. con ese, pero es siervo también. Claro, es un siervo. exacto. Está buenísimo, exactamente. está buenísimo. También. Perdón, señor feudal, porque no te serví lo suficiente. Bueno, les voy a contar que hace poco una persona me comentó que se sentía muy mal porque no sabía cómo hacer y para decirle a su jefe que quería hablar de un aumento, pedirle una reunión para hablar de un aumento. Ajá. Hasta que un día me contó, me animé y le pedí el aumento. Y le costó muchísimo que el jefe pusiera por fin una fecha para hablar del tema, ¿no? Sí. Hasta que al fin el jefe puso la fecha. Bueno, se dio la conversación y me contó que le costó muchísimo decirle, mire jefe, un aumento. Y que el jefe, por supuesto, como suelen hacer los jefes y las jefas, no todos, no todas quizás, pero los hay, empezó con su planteo de que cómo se le ocurre que él hace todo lo mejor, todo lo que puede, pobrecito él, que hace lo que puede para darle trabajo a la gente, que le estaba dando una oportunidad, que encima se quejaba, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo me contó esta persona que le costó mucho, pero siguió firme en su planteo, que quería un aumento, y después de la conversación que se fue dando, llegaron a un acuerdo en el que de alguna manera se le dio algo así como un aumento. Qué lindo, ¿no? Entonces, al terminar la charla, tenían que saludarse. Me contó esta persona entonces que se sintió re mal y le pidió disculpas a su jefe por haberle planteado eso de esa manera, si había sido brusco, si quizás estuvo mal el modo en que le dijo eso. Entonces cuando me lo contó a mí, me lo contó con muchísima culpa, sintiéndose mal esta persona, con un malestar. Y yo le dije, hay un poeta que se llama Nemer Ibn el Barud, el sanjuanino libanés, que dice en un poema, soñé que el ciervo ileso pedía perdón al cazador frustrado. Esta persona, bueno, se quedó en silencio un ratito, medio que se le cayó una lágrima, me parece, me abrazó. Y bueno, espero que de ahora en más no ande pidiéndole perdón al cazador que quiera hacerlo trabajar Claro. de más ni nada por el estilo, ¿eh? Así que bueno, siervos, si alguna vez salen ilesos, no pidan perdón. Utilicen su fuerza para ir más allá todavía, ¿no? Sí. Bien. Sí. Es buenísimo el paralelismo. Es cierto, ¿no? A veces siempre se siente muy culpable el siervo, para llamarlo de esa manera, ¿no? Pero nos pasa a todos, creo. También. Sí, es algo, sí, que está como metido, ¿no? Sí, está como como instalado. Sí, y hasta como que la culpa solo es de los siervos. Sí, también.
Que tienen Por que ser supuesto. agradecidos, además. Claro. Como que tu lucha no vale, Claro. al fin y al cabo. Exactamente. O vale lo que el otro dice que vale. ¿Cuál es el precio, no? ¿Cuál es el precio? Sí. Lo bueno, que dice que vale el poderoso, claro está. Que en este caso sería el cazador. el cazador, claro. Ujú. O sea, además pensemos en algo, ¿no? El cazador, que en apariencia es más fuerte que el ciervo, el cazador depende del ciervo. ¿Qué hace si no tiene que cazar? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿De qué vive? ¿Qué vende? Ujú. ¿A quién lastima si no tiene un ciervo, no? Así que quizás el ciervo en su debilidad no es tan débil, ¿no? Quizás su debilidad es a la vez su fortaleza, ¿no? Sí. Eh, Es lo que él cree al fin y al cabo, es lo que le hicieron creer. Sí. Totalmente. Bueno, tenemos así algunas historias. Tengo una o dos historias más si ustedes quieren. Sí, Sí. todas las que quieras, por Bueno. favor, estamos para eso, para escucharte. Hay una de Luis Pesetti, Sí. que está en su libro Nadie te creería. Es un cuento que les voy a contar un poco el argumento, de qué va. Se llama El poeta de los sueños. Y ahí nos dice Luis Pesetti, o el narrador del cuento, que había un señor que soñaba poesías. Que dormido no destacaba en nada. Perdón, despierto no destacaba en nada. El tipo despierto era uno más, pero dormido, se le ocurrían poesía. Y las dictaba, dormido, Y la mujer tomaba nota. Cuando se despertaba el tipo, ni él sabía cómo había creado eso que había creado. Y entonces empezó a ser famoso. Y salía en la televisión, en la radio, en los diarios, en los streaming. ¿Viste? Por todos lados lo empezaban Era a moderno. llamar. Claro. Sí. Pero era famoso por cómo hacía los poemas y no por los poemas. Y a él no le gustaba eso, porque él quería ser poeta, no un fenómeno de circo, ¿no? Entonces, llegó un día que no lo soportó más y le dijo a la mujer: toma este martillo, si vuelvo a hablar dormido, me pegas en la cabeza con este martillo. Uf. La próxima vez que hable dormido, haces eso. Y pasó esa misma noche, que él se lo dijo. Empezó a hablar dormido, a soñar un poema. La mujer agarró el martillo, lo levantó y lo puso en una repisa. Porque él soñó un poema de una tortuga. Y no solo que lo dictó al poema, y no solo que la mujer no le pegó con el martillo, sino que el poema de la tortuga hizo que la tortuga apareciera de verdad en la habitación. Y a partir de esa noche, él no solo soñaba los poemas y los dictaba, sino que algunos se convertían en realidad. Y bueno, una vez soñó con el mar, se inundó la ciudad. Y lo echaron de la ciudad. De esa y de otra de la que se fue mudando, porque él, claro, él no controlaba lo que soñaba. Y lo que soñaba no siempre era bueno. Le pasó que soñó la guerra, por ejemplo, pero no era culpa de él. La guerra ya estaba en los corazones de los hombres. Él solamente soñaba y escribía sobre un soldado que estaba solo, en una trinchera, hacía días y noches, bajo la lluvia, y le escribía cartas de amor a su novia, porque la extrañaba, porque la amaba, pero también para no volverse loco. Y después, una vez soñó que estaba solo, y vino una nave espacial y se lo llevó a él y a su mujer a la luna. Después soñó que era un náufrago, y vino un barco antiguo, lo rescató. Después el tipo no quiso soñar nunca más, se cansó. Y le dijo a su mujer, querida, prepárate café bien cargado, como hacen en Cuba, como hacen en Colombia, y dame conversación, y charlame, y chisme, lo que sea, pero manténme despierto, que yo no me duerma. Y dicen que todavía andan navegando por el cielo, y que a veces él se distrae, y se aprovecha, y le canta una canción de cuna, y descansan, porque así es su amor. Eso nos dice Pesetti en El poeta de los sueños. Qué genio Pesetti, muy lindo. Estas cosas que les estoy diciendo después, yo les puedo pasar los links para que a lo mejor busquen en el video, en la descripción del video, a lo mejor les puedo, si les parece Sí, bien a claro, ustedes, ¿no? sí, Les pregunto, claro. me acaba de ocurrir esa idea. Para la gente que quiere ir a leer el cuento, porque algunas de estas cosas que digo están, se pueden buscar los textos, Sí, claro. Sí. además de Ahí escucharlo. cuando lo subamos a YouTube, podemos pasar los links por ahí y vemos. Sí. Bueno. Lo buscan, se me acaba de ocurrir eso, tiro yo la Es idea. buenísima, Sí. buenísima, porque no solamente lo escuchen, sino que vayan a buscarlo y a leerlo y a llevarlo a su propia imaginación, por donde va. Claro, también, sí, que quede ahí. Y bueno, tengo una historia más muy cortita. A ver qué les parece. Sí. Esta historia, algunos la titulan El sueño de la mariposa, y creo que otros la titulan El sueño de Chuan Tzu. Se hizo famosa en estos lares del mundo,
en un cuento, en un libro de Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, que se llama Historia de la Literatura Fantástica, Sí. o también Historia del Cuento Breve y Extraordinario. Hay una versión anterior con Borges y Bioy. Y el cuento dice así: Chuang Tzu durmió. Vamos de nuevo, dice así: Chuang Tzu se acostó y durmió, y soñó que era una mariposa. Al despertar, no sabía si era Chuang Tzu, que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa que estaba soñando que era Chuang Tzu, Claro. ¿no? Y por supuesto que nos preguntamos también, ese es muy breve, ¿no? Y también nos podemos preguntar, porque algún filósofo, no sé si fue el español Unamuno el que tuvo la idea, o si él cita la idea de otro, pero esto de que somos el sueño de Dios. Alguien, claro. ¿Cómo es? No recuerdo muy bien cómo era, pero esa idea, ¿no? De que somos el sueño de Dios o de una entidad. Una entidad. Que cuando se despierte, cuando nos deje de soñar, se acabó. Somos un holograma. Claro. Y ahí se me ocurre la pregunta también, ¿no? ¿Los sueños son reales? ¿A dónde van a parar? Cuando la gente está despierta, ¿a dónde van a parar los sueños? Digo, ¿no? A mí me hiciste acordar a algo que tiene que ver con los sueños y la literatura, que es un libro que leí en el secundario. Y que es viejísimo, Sí. que lo A leí ver. en español antiguo, que es de Calderón de la Barca y que dice: la vida es sueño y los sueños sueños son. Sí. Me acordé recién, cuando dijiste eso, la vida de él, me vino esa frase que a mí me quedó muy grabada en el secundario, porque aparte lo habíamos sufrido, porque leímos un libro de la biblioteca que estaba en español antiguo, entonces era como difícil en ese momento entenderlo, Sí. y me quedó esa frase de ese libro. Y recién lo nombraste y me vino eso, no sé, lo quise compartir. Es re lindo, ¿no? Sí, que se hace esa pregunta: ¿qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? Sí, los sueños son, sí. Qué lindo, ¿no? Pensar que las... O sea, porque dice: sueña el rico que es rico, sueña el pobre que es pobre, algo así, ¿no? Sí, algo así. Sí, bueno, además hubo un gran psicoanalista que se llamaba Freud que ya hasta analizaba Ujú. los sueños para ver qué te sucedía. Sí. Sí, Para ver qué sí. te pasaba. ¿Se acuerdan ustedes de algún sueño en especial? Yo tiro uno, abro con uno. Yo una vez soñé, que me pareció fabuloso, porque también Nietzsche dice que todo hombre es un artista en sus sueños. Pensemos en lo siguiente: cuando Sí. uno sueña, Sí. un sueño cualquiera, un sueño como Nacho, soñás Sí. que entras a un kiosco a comprar algo, por ejemplo. Tenés que no solo pensar la situación de que vas al kiosco, tenés que pensar baldosa por baldosa la vereda que está en el kiosco. Tenés que pensar la manija de la puerta del kiosco, que tiene que ser una manija creíble, porque si no te vas a dar cuenta que estás soñando. Cuando vos haces el movimiento, tiene que sonar como suena una manija. Todo tiene que estar milimétricamente. Entras al kiosco, el pelo del señor, la voz del señor, el olor del señor, del kiosquero, ¿no? De la kiosquera, Todo. las carameleras. Si hay algo raro, vos decís: ¿qué pasa acá? Para que el sueño persista, tenés que ser un arquitecto, un diseñador, tenés que ser un guionista, porque si el kiosquero te dice... Vos le preguntás: ¿cuánto vale el chicle de tal marca? Y él te dice: y con 3 ovejas y 2 superhéroes hacemos un arcoíris. Te dice algo así, vos decís: acá pasa algo raro. Sí. Te das cuenta que estás soñando, Pero ¿no? siempre tienen lógica. Tienen O lógica. Casi siempre. A su manera, ¿no? Sí, Sí, a su en la manera, lógica a del su sueño. claro. Por eso sos un artista, porque estás creándolo todo vos, la escenografía, el guión, todo. Además pasan segundos. Pasa en segundos, Que sí. a uno a lo mejor le parece una eternidad el sueño y eso sucede en segundos. Y muchas veces, o cuando recién te dormís, y esto lo escuché a Diego Golombek, que no es que lo estoy diciendo a boca de jarro, o cuando te estás por Sí, despertar. en esos instantes En finales. En esos instantes finales del sueño. Qué loco, Hay otros ¿no? que no. Sí, también yo a veces escuché que uno puede pensar que el sueño duró mucho tiempo. Yo no me acuerdo mucho de los sueños, me cuesta mucho recordarlos. Pero como que crees que soñaste toda la noche y a lo mejor solo fueron unos instantes antes de despertar. Sí. Y eso es maravilloso. Porque... Como que el tiempo pasa diferente para Sí. la mente consciente y la del sueño, ¿no? Sí. Bueno, el sueño que yo tuve una vez, yo no sé música más que unos acordes en la guitarra, pero soy muy malo, tengo mal oído, desafino. Aprendí unos acordes cuando tenía 12 años y son los que sé hasta el día de hoy. Bienvenidos digamos. al club entonces. Bueno, gracias. Siento menos solo. Y la cuestión es que este dato es importante para el sueño, porque era adolescente yo, en mi vida real, digamos, en mi vida despierto, y me acuesto a dormir y sueño que salgo a la vereda de mi casa. En la parte de adelante de la casa de mis padres, en el terreno de adelante, vivían mis tíos. A veces mi primo escuchaba música en un mini componente Aiwa, los que había antes, no sé si existen todavía, bueno.
Y entonces se escuchaba Arjona él ahí, me acuerdo, todo volumen, así, toda la calle escuchaba. Señora. Sí, me sé todas las letras. Y la cuestión es que en el sueño salgo a la vereda y estaba la casa de mis tíos, en la habitación de mi primo, sonando el agua. Pero no sonaba Arjona, sonaba un piano, fabuloso lo que sonaba. Yo me acuerdo que me frené en la vereda, miré para la ventana de la casa de mi primo. Bellísimo me parecía el sonido de ese piano. Una pieza musical que yo jamás había escuchado en mi vida, que no conozco. Cuando me desperté y recordé el sueño, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser si esa pieza musical yo nunca la escuché y yo no sé tocar el piano? ¿Cómo compuse una canción o un tema musical, una obra musical, soñando? O sea que soñando soy muy buen músico. Así que, bueno, a lo mejor en los sueños tengo otra vida distinta a la que me ven acá. Más interesante quizás. ¿Sabes lo que soñé esta semana? ¿Qué soñó? Algo que me casaba, soñaba. Mirá. Y no sé, fue muy raro. Fue muy Sí. raro. Muy raro porque no lo tengo en los planes, Sí. ni cerca, ni nada por el estilo. Pero, claro. Es buena esa cosa. Pero no era un ciervo, por suerte, en el sueño. En el sueño. Solo que me estaba así como por casar. No me acuerdo si llegaba a concretar el casamiento, pero me perdí. Wow. Wow. Sí. Wow. ¿Y te No voy a decir gustaba? con quién. No importa. No. ¿Te gustaba No, la no me idea? acuerdo con quién igual. ¿Te gustaba? En el sueño estaba En el contento. sueño estaba Sí, me contento, desperté bien. eso está no bueno. es que me desperté mal, fue medio No era una raro. pesadilla, claro, No era una era. pesadilla, no era que estaba diciendo, no, ¿qué hago? Estoy atado, ¿viste? ¿Quién me está obligando? ¿Quién me está obligando? Pero no. No, era propia voluntad en el sueño. Sí, estaba feliz en el sueño de casar. Esperemos haber estado invitados nosotros a ese casamiento. Ah. No, yo no me acuerdo ni quién había, pero era la proyección, digamos, Sí, de un sí, casamiento. Yo me acuerdo que era un casamiento, no me Qué acuerdo loco. exactamente Qué de loco. eso. Hay un poema de, por si te presionan con quién te casabas, decime. Hay un poema, creo que es de Susana Tenon, que se llama Primeras Nupcias o algo así, y dice que se casó consigo misma. Dice, me he casado conmigo. Fantástico, Y, bueno, muy lindo. Y sigue, es muy lindo el poema, es una gran poeta, está buenísimo. Dice así. Y hay una peli muy linda. Y que a lo se llama- mejor- Sí. Perdón, ¿no? Sí. Y a lo mejor sí nos casamos un poco con nosotros. Porque el otro te influye. El otro influye en uno y uno va cambiando Ujú. también. Entonces como que un poco te estás casando con vos mismo. O sea que hay algo de uno en el otro, por eso Sí, también, ¿no? Por eso. claro, Ah, sí, no tengo duda que sí. hay algo de eso. ¿No? Cuando uno, sobre todo, elige para una instancia como esa. Sí. Creo que tiene que haber de ambos. Creo que las relaciones, por más que sea casamiento, no, el otro nos va cambiando. Y sí. El otro nos va cambiando. Espero que sí, si no, como que blindados que estamos, y Sí, somos siempre no, iguales. qué triste. Qué triste, qué ¿no? triste. ¿Para qué? Como que estás solo, no estás con el otro si no cambiaste nada. Exacto, exactamente. Qué sé yo, no sé. Está bueno que el cambio sea lindo, ¿no? Pero Mm. bueno, se verá. Mauro siempre nos trae para no, analizar. nos deja analizar. Hacemos terapia acá. Sí, casi terapia. Habla- Sí. Hablando de los sueños, Sí. yo traje para cerrar la columna una canción de Silvio Rodríguez, que vos decías, tuve un sueño, decías recién, que viene re bien esto que dijiste, les voy a leer un pedacito de la letra y después la escuchamos. Vale. Fíjate cómo dice Silvio Rodríguez en su canción Sueño Balseado. Dice, una vez me entretuve con un sueño, lo tomé, lo solté, le di 3 vueltas, lo aprendí, me lo puse, fui su dueño y pensé que era cosa ya resuelta. Después sigue la canción, ahora la vamos a escuchar Ujú. para que quede la letra, pero esto de que el sueño, uno lo sueña, ¿no? Y no es del todo dueño del sueño, un poco sí, un poco no, se prueba el sueño, se fija, y quizás el sueño también hace cosas con nosotros, no solo nosotros con el sueño, y fui su dueño, dice, y creí que era cosa ya resuelta. Pero no, a lo mejor el tener el sueño no es una cosa resuelta, sino que es el principio de algo. Por ejemplo, el principio de la pregunta, yo me quiero casar, ¿no? No es algo que resuelve, sino algo que abre, en todo caso, el sueño, Sí. ¿no? Y empiezan a pasar cosas, y termina diciendo después, en algún momento, el tema, dice Silvio Rodríguez, y aquel sueño que yo soñaba puesto, comenzó a soñar que él me soñaba. Y un buen día, aprendí todo el mundo de él, y ahora somos pareja en la sala, e inventamos un vals que bailamos para soñar.
dice la letra. Así que bueno, cuentos de los sueños. Hermoso, Invito a quienes estén hermoso, escuchando Mauro. a que busquen más cuentos de sueños, a que hay gente que le gusta anotar sus sueños. Sí. Bueno, a soñar. A soñar. A soñar. Sí, a seguir soñando, tal cual. Gracias, amigo. Gracias. Un placer. Gracias por otro explicador de palabras. ¿Cerramos con Silvio? Dale, Dale. escuchamos a Silvio Rodríguez.